¿Qué tal? Mi nombre es Luis Castelán, sommelier de profesión, 12 años de experiencia y una especialidad en destilados. El día de hoy les vengo a hablar del mezcal y es un gusto pertenecer a Dell Technologies Forum. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, muy importante para México, una bebida alcohólica, es un destilado de agave. Se llama mezcal, tiene mucha historia, mucha tradición. Vamos a empezar hablando de lo que es la planta, que es la materia prima, lo más importante. Agave o maguey, también conocido. En sí maguey es una palabra que adoptaron los españoles al llegar a América. Es una palabra de origen caribeño y es como el nombre, más bien es el nombre genérico que se le da a estas plantas. Su nombre ya más científico se le da en 1753, un sueco de nombre Carlos Linnaeus. Él clasifica estas plantas y les otorga la familia de las agaváceas, de ahí su nombre de agave. Esta palabra viene del griego, que es una palabra que se puede traducir como admirable, ya que es una planta muy noble y muy especial, ya que de esta planta se puede extraer el 35% de las necesidades humanas, desde extraer bebidas no alcohólicas, extraer bebidas alcohólicas. De sus fibras se pueden hacer algunas telas, se pueden hacer utensilios de cocina, se pueden hacer papel, entre otras cosas. Depende el tipo de agave, ya que hay alrededor de 330 en el mundo, de los cuales el 75% se dan en México y más de la mitad son originarios de México. Por eso la importancia de esta planta desde la antigüedad. Como les decía, es una planta que depende el tipo, llega a crecer hasta 4 metros. Está compuesta principalmente por un tallo pequeño, y de ahí se forman las hojas, o mejor conocidas como pencas, dando una forma de roseta. Pareciera que las pencas salen del suelo, ya que el tallo es muy pequeño. Estas pencas están compuestas principalmente por fibras y a sus costados tienen unas pequeñas espinas, también conocidas como uñas, y al final en la parte superior tiene una espina mucho más grande, mucho más resistente. También hay de diferentes colores, podemos encontrar unas más grisáceas, unas más azuladas, unas verdosas. Esta planta, algo interesante que tiene, que no solo se reproduce vía sexual, vía fotosíntesis, ya que también es asexual. Cuando la planta alcanza su madurez, que en la mayoría de los agaves es entre los 6 y 10 años, que tenemos algunas excepciones, algunos hasta después de los 40, le sale un tallo al centro de la planta, o también conocido como quiote, que es un tallo de forma cilíndrica, supera el metro y se va haciendo más delgado en la parte superior. En esta parte da unas flores de colores muy vistosos, amarillos, rojizos, y ahí por medio de la fotosíntesis es la reproducción de la planta. Pero lo interesante que les comento es que es asexual, ya que la planta sin depender o si no tuviera esta fotosíntesis puede seguir subsistiendo, ya que alrededor de la planta crecen unos que se le conoce como hijuelos, que son pequeños agaves. Entonces esto ayuda a que la planta se pueda expandir, pueda sobrevivir, aparte que es de climas muy áridos, de zonas de difícil acceso, zonas altas, le gustan los suelos arenosos, principalmente compuestos por hierro, zonas muy empedradas, peñas, y esto lo hace una planta que al no poder domesticarla o al no poder tener acceso tan fácil a ella,
siga sobreviviendo y se siga expandiendo tan fácilmente. La podemos encontrar desde el sur de Estados Unidos hasta en Sudamérica, en zonas como Colombia, como el Ecuador. Ahora les voy a platicar algo de la historia, lo que es el antecedente a lo que conocemos ahora como mezcal. Bueno, históricamente se tienen datos, se tienen registros de más de 9,000 años sobre la utilización de esta planta en Mesoamérica. Y era una planta muy importante. En la antigüedad se tenía una deidad que es Mayahuel, la deidad del agave, tanto como del pulque, que ahorita les voy a platicar un poco qué es, que es como el abuelo, el antecesor al mezcal. Por la importancia que tenía esta planta en las culturas mesoamericanas. Bueno, a la llegada de los españoles ya se consumía el pulque. Lo que es el pulque es un fermentado del aguamiel, que es el jugo que se extrae de la piña, bueno, se le conoce como piña, al tallo que les mencionaba al principio de la planta. Al retirar todas las pencas, todas las hojas, tenemos la piña. Se abre una herida y empieza a emanar un líquido muy dulce que se le conoce como aguamiel. Entonces se fermenta y tenemos el pulque. Ya se consumía el pulque. Era consumido principalmente por los nobles, por los gobernantes, los sacerdotes. Como la mayoría de las bebidas embriagantes antiguas, era con fines religiosos, con fines místicos. Después tenemos ahí 3 teorías. En sí es un tema algo polémico, porque el mezcal es un destilado. O sea, es un destilado de un fermentado de agave. Pero la polémica aquí es que hay 3 teorías sobre la técnica de destilación. Algunos dicen que la destilación llegó por los españoles, que la traían heredada de los árabes. Otros dicen que llegó en estos grandes barcos, los galeones que salían de Filipinas principalmente, de Manila, y llegaban en un inicio a puertos de Jalisco y de Colima. Ellos traían estos métodos, producían algunas bebidas alcohólicas principalmente derivadas de las palmas coqueras. Y recientemente algunos estudios en 1998 que realizó la UNAM, se han encontrado algunos vestigios que se cree que ya se destilaba en algunos utensilios elaborados con barro, arcilla, y que ya se tenía el conocimiento y ya se sabía la elaboración de esta bebida, del mezcal. Esas serían las 3 teorías de la destilación. En la época de la Nueva España, los europeos quisieron adoptar estas bebidas. Creció la destilación de los fermentados de agave, creció la producción del mezcal, entre otros destilados, y también creció el consumo del pulque. Esto combinándolo ya con algunas frutas, con algunas chocolate, algunas otras cosas para darle un mejor sabor y que fuera de su agrado. Llegó a crecer tanto y llegó a posicionarse tan bien que le pasó algo un poquito similar a lo que le pasó al vino en México, que se prohibió. Comentaban que generaba algunas enfermedades y le culpaban de ciertas cosas, pero realmente la prohibición surgió por los grandes comerciantes europeos que lo veían como una competencia muy fuerte. Entonces, al producirlo, al ser local, pues era de mucho mejor calidad que estos destilados y fermentados que venían de Europa. Al no tener métodos de conservación y ser viajes tan largos, pues llegaban luego ya en mal estado. Entonces, se prohíbe la producción y el mezcal se refugia en esas pequeñas provincias, en esas casas, en esas zonas rurales, y no muere, ahí se queda y se va enriqueciendo culturalmente. Por eso es que detrás del mezcal hay tanta tradición, porque se quedó en estas zonas rurales. Fue hasta
el México independiente, cuando se busca esta identidad, este nacionalismo, y se viene esta ola de rescatar ciertas técnicas, alimentos y cosas que son originales. Y es cuando empieza a tomar un poquito más de fuerza el mezcal, empieza a salir, empieza a crecer, pero sin llegar a lo que es hoy en día. Después tenemos este movimiento conocido como la mexicanidad, este movimiento de 1930, 1940, con artistas, personas ilustres que retoman, buscan rescatar esta identidad, y es cuando el mezcal empieza a tomar ahora sí más fuerza, y es cuando también se empieza a posicionar el tequila. Y ahí es donde no crece una denominación de origen, pero se establece una norma que los divide. Queda de un lado el mezcal y queda de un lado el tequila. El tequila, al ser de elaboración un poco más fácil, menos complicada, se industrializa mucho más rápido y florece y crece mucho más rápido. El mezcal sí crece, pero es muy despacio. Posteriormente, en 1994, para estos años ya el mezcal ya tenía un poquito más de fuerza, ya estaba un poco mejor posicionado, y se crea un consejo, se crea una norma que le otorga una denominación de origen para protegerlo. Al crearse esta denominación de origen, se establecen las normas, se establecen los agaves que se van a utilizar para elaborar el mezcal. Actualmente se tiene autorizado 14 agaves, siendo el espadín el 75% de la producción de mezcal, el más importante. Y después podemos encontrar arroqueño, podemos encontrar tobalá, tepestate, entre otros. A veces llega a ser un poco confuso porque, como les decía, es una bebida que viene de zonas con mucha tradición, pues pasa que les llaman al mismo agave de diferente nombre, depende de la zona. Entonces, por eso pareciera que hay muchos tipos de agave. En realidad tenemos alrededor de 39 agaves que nos sirven para hacer destilado, pero el consejo solo permite estos 14 que les mencionaba. Dentro de este consejo también podemos encontrar las entidades federativas que están autorizadas para elaborar mezcal, porque realmente en todo México no se hace el mezcal. Sí se hacen otros destilados en otras zonas, pero el mezcal solo es en Oaxaca, que es el mayor productor. Luego tenemos San Luis Potosí, tenemos Guerrero, tenemos Durango, tenemos Zacatecas, que estos pueden elaborarlo al 100% en su territorio. Luego tenemos algunos municipios de Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla. También el Consejo Regulador nos exige otras normas que ahorita en procesos de elaboración se las voy a platicar. Y en años más recientes se agregaron algunos municipios de Aguascalientes, Estado de México y Morelos, aunque hay un debate ahí, ya que el Consejo, para otorgar esta denominación, pide que se siga elaborando, que haya sido continuo la elaboración de mezcal y la antigüedad y la historia que puede tener en la zona. Entonces ahorita están como en un proceso de si sí están o no están. Pasamos al siguiente punto, que es los procesos de elaboración. Aquí vamos a empezar con el cultivo del agave. Como ya les mencioné, puede ser por fotosíntesis o se puede cultivar a través de los hijuelos. Lo que se hace, tenemos dos líneas. Una es cultivar el agave en invernaderos, depende del tipo, alrededor de entre 8 meses, 2 años, ya sea por medio de las semillas o llevando los hijuelos a estos invernaderos. Posteriormente, cuando tiene alrededor de unos 2 años, el agave se regresa al campo, a la zona de cultivo. Esto estamos hablando de los agaves domesticados, cultivados. Después tenemos la otra línea, que son los agaves silvestres, que son estos agaves
que crecen naturalmente solos. Lo que hace el maestro mezcalero es que sale, los busca, se le dice que los va a cazar, y él, cuando ve que está en óptima maduración, el agave silvestre, realiza el corte y lo traslada hacia el palenque, que es el nombre que se le da a la zona, al establecimiento donde se realiza el mezcal. Dentro de este proceso del cultivo del agave, cuando les hablé de la planta, les platicaba que cuando alcanza su maduración le sale un quiote al centro del agave. Bueno, lo que hace el maestro mezcalero, que cuando este quiote está brotando, lo corta. Se le conoce como capado. ¿Para qué? Para que no pierda esa energía, esa concentración de azúcares que tiene el agave, ya que el agave, después de este quiote, florece, deja su descendencia y el mismo año muere, se seca. Entonces, lo que hace el maestro es, en tanto silvestre como de cultivo, se capa y se deja alrededor de un año, y ya después se realiza el siguiente proceso, que viene siendo el jimado o el rasurado de la planta, que consiste en retirar todas las pencas, todas estas hojas, y dejar solo la piña. Estas piñas pueden ir de los 40 hasta los 200 kilos, depende el tipo, y se llegan a cortar en 2 o hasta en 4 para que sean de un fácil traslado, y más cuando se trata de agaves silvestres, que por lo regular los encuentran en zonas de difícil acceso. Entonces llevan algún animal de carga para llevar la piña a una zona donde pueda entrar un transporte, una camioneta o algo así, para llevarlo al palenque. Pasamos al siguiente proceso. El siguiente proceso es la cocción de la piña del agave. Esta cocción se realiza para obtener los azúcares, para generar estos azúcares que nos van a servir a la hora de la fermentación. Después de que se realizó el cultivo, tenemos las piñas, se cocen en hornos cónicos que van a ras de suelo, de piedra de río, alguna piedra volcánica, o también se puede hacer en hornos mucho más modernos a base de gas. Después de esto tenemos la molienda del agave. Se puede realizar con una tahona de piedra jalada por algún animal, o se puede realizar por alguna desgarradora eléctrica moderna. Posteriormente, todo esto, el jugo, el gabazo, se manda a contenedores ya sea de madera, pilas de cemento o algunos tanques modernos ya con temperatura controlada y esto, para realizar la fermentación. Ya que se realiza la fermentación, que puede ir de 3 días hasta 20 días, esto depende del maestro mezcalero, pasamos al método de destilación. Aquí podemos encontrar una destilación ancestral, que consiste en un destilador a base de barro, o podemos encontrar destiladores de cobre o otras variantes de destilación. El mezcal se le realizan 2 destilaciones. Su graduación alcohólica ideal es de los 45 grados, pero el consejo te permite de 36 hasta 55 grados. Posteriormente podemos encontrar 2 familias, una que son los mezcales ancestrales, que se realizan con técnicas que solo involucren la mano humana, desde la cocción, la molienda y la fermentación, y, al igual que la destilación importante, tiene que ser en ollas de barro. Luego tenemos los mezcales, que son artesanales, que en esto sí se pueden utilizar algunos mecanismos eléctricos para hacerlo más ágil. Hay algunos mezcales que son ya más industrializados, que usan 100% maquinaria también. Dentro encontramos 3 clasificaciones. El blanco, que debe de estar almacenado mínimo 2 meses antes de embotellarse y salir al mercado. Tenemos una versión de blanco que se conserva en recipientes de vidrio de más o menos unos 2 meses. Y después tenemos el reposado, que no hay alguna madera en específico. Lo único que se pide es que sean
barriles de menos de 200 litros. El reposado puede ir de los 2 meses al año. Y después encontramos el añejo, que tiene que ser más de un año. Tomemos en cuenta que por todo lo que les acabo de platicar, el mezcal es muy raro que se encuentren añejos o conservados en barrica por mucho tiempo, ya que se busca tener la tipicidad y la esencia del agave. De los principales estilos de mezcal que podemos encontrar, tenemos 3. Tomemos en cuenta que puede variar, depende con el agave que se haya elaborado. De entrada tenemos el mezcal blanco. En este podemos encontrar notas principalmente cítricas y herbales, que van desde el limón amarillo hasta el romero o la menta. Después tenemos el mezcal reposado. Este pasa un mínimo de 2 meses en barrica. En este encontramos notas a miel, avellanas, a la vainilla, que son notas principalmente proporcionadas por la madera. Después tenemos el mezcal añejo. No es tan común, pero este mezcal ya pasa más de un año en barrica. Y aquí ya sus notas predominan sobre los tostados, principalmente café. Encontramos chocolate y también podemos encontrar algunas notas como a tabaco. Para poder apreciar y degustar el mezcal, lo más recomendable es tomarlo solo. Se puede tomar en un caballito o en una copa un poco más amplia. También lo podemos acompañar de algunas frutas cítricas principalmente, como la naranja, la toronja y el limón. E incluso algunas verduras como el pepino o el tomate o tomatillo verde. Es muy importante también tener sal para mezcal. Esta sal está elaborada principalmente con sal de mar, lleva gusano de maguey tostado, lleva un poco de chile seco y algunas especias que pueden variar. Esto ha sido todo sobre el mezcal, espero les haya gustado y reciban un fuerte abrazo todos los clientes y partners de Dell Technologies, y los espero en México para que probemos el mezcal. Hasta pronto.